Bienvenidos un día más a Tech Talk by Skiller Academy, aquí en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar de muchos temas interesantes como si el Internet, esa teoría del Internet muerto, que va a ser una sorpresa para mis invitados. Vamos a hablar de influencers, de generación Z, si estamos viviendo el final de los influencers o no. Para ello vamos a tener hoy a Silvia Velasco, que es co-CEO de Via Lion y además vicepresidenta ejecutiva de la BCMA. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. A Carlos Sánchez, también co-CEO de Via Lion y además presidente de la IAB. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Y a Brenda Barbosa, que es periodista, estratega en marketing y además una influencer. Os quería preguntar, Silvia, Carlos, vosotros en Via Lion habéis visto esa explosión de todo el mundo YouTube, cómo ha crecido toda esa comunicación con la generación Z. ¿Cómo habéis visto desde Via Lion esa evolución del mundo digital, YouTube e influencers? Bueno, la verdad que nosotros salimos hace 10 años de Prisa, ¿no? Y en los últimos 10 años, digamos que ha habido un cambio bestial, ¿no? En el panorama de los medios, pues salió, como comentas, empezamos con YouTube, ¿no? Donde empezaban los youtubers en su momento, que nadie conocía. Recuerdo cuando empezamos nosotros hace 10 años, que la gente no sabía ni quién era el Rubius, cuando ibas a hablar de una marca, ¿no? Cosas que ahora mismo parecen increíbles, ¿no? En esa parte pues está Facebook, apareció Instagram, luego apareció TikTok, ¿no? En este impasse también estaba el metaverso, ¿no? Que apareció y desapareció, ahora inteligencia artificial. Pues nada, digamos que el panorama se ha vuelto muchísimo más complejo y mucho más exigente para las marcas y para todos los agentes que están en el mundo publicitario, ¿no? Y Carlos o Silvia, ¿qué ha cambiado en esa comunicación de las marcas a través de las redes sociales? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, se ha convertido en un gran reto para las marcas porque necesitan mucha más especialización y gente o partners que les ayudan a entenderlas. Porque el cambio antes era mucho más sencillo cuando tenías pues, tus 2 grandes televisiones, ¿no? Tenías 4 radios, en prensa 5 medios también. Planificar medios era mucho más sencillo, ¿no? Ahora, de repente aparecen muchas más ventanas, mucho más complejas, no solamente que aparezcan, sino también entender el momento de consumo, quiénes son los prescriptores, cuáles son los códigos de comunicación. Pues eso es lo que está cambiando y haciendo que todo sea mucho más complejo para cuando buscas un target concreto de una marca, cómo las nuevas ventanas complementan también a las tradicionales, ¿no? Brenda, tú trabajas con muchas marcas, ¿no? Como influencer. ¿Cómo se acercan a ti esas marcas para decir, oye, quiero vender este producto? ¿Y se ha vuelto ahora más fácil o más difícil vender esas marcas? Bueno, no solamente trabajo como influencer, sino que también en mi agencia llevo una comunidad de influencers que ofrecemos a las marcas. Lo que pasa es que el marketing ya no es un monólogo, como era antes que lanzábamos campañas. Ahora es una comunicación entre usuario y marca, lo que ha cambiado completamente el juego porque hace que las marcas entiendan a su comunidad y la hagan parte de sus campañas y de sus estrategias. Es por eso que las influencers entran a jugar en este ecosistema y son muy importantes porque ellas son las que también son la voz, son los usuarios que entran a generar esas campañas. Es por eso que yo creo que el futuro de las influencers van a continuar. Es cierto que van evolucionando. Hemos entendido que las influencers ahora también entra otro tipo de influencer que no es solamente la que vende su comunidad, sino que también son influencers creadoras de UCG, que son creadoras de contenido específicamente para mostrar productos. Entonces creo que el futuro para ellas es prometedor e incluso hay más cabida a muchas más que quieran empezar con este oficio. Además hay que tener algo que yo no tengo, siempre me dicen aquí en producción, no eres capaz de sonreír, es verdad. Creo que tengo un fallo, debe ser que estudié informática, no soy capaz de sonreír. Silvia, ¿es más fácil o más difícil vender ahora? Bueno, yo creo que depende. Es un panorama desde luego más complejo, pero también creo que las marcas tienen muchísimas más oportunidades de conectar con los consumidores, ¿no? Como apuntaba Brenda. Antes era una relación unidireccional con ventanas muy acotadas y ahora la conversación es permanente, con lo cual yo creo que aquellas marcas que consiguen enganchar de verdad, ser auténticas, ser espontáneas, entender bien cada uno de los canales de comunicación con los consumidores y adaptarse a esos códigos, tienen más oportunidades que nunca.
Se está hablando de llegar a esa generación Z, que entiendo que son los que han nacido en torno al año 2000, ¿no, Carlos? Sí, bueno, hace 2 días hablaba de los millennials, ¿no? Ahora de los millennials ya o sea... se han hecho mayores y ahora ya hay que ir a por esa generación Z, que entiendo que son esos que tienen a 20 y algo, ¿no, Brenda? Sí, yo soy millennial, Tú pero... eres millennial. Yo pensaba generación Z. No, pues fíjate que soy... Imagínate lo que somos nosotros. Yo no voy a decir qué generación soy porque ya lo destrozamos todo. Nosotros somos millennial y Brenda Z, yo creo que ahí lo dejamos bien en... ¿Es difícil llegar a esa generación Z, Carlos, para las marcas? Bueno, sí. Yo creo, la mayoría de las, o muchas marcas, yo creo que ya han entendido cuáles son las claves, ¿no? El vídeo corto, por supuesto las redes sociales, pero hay todavía retos importantes. Se ha hablado, por ejemplo, antes he mencionado la autenticidad, ¿no? Y todavía hay muchas marcas que resultan impostadas, que lo que comunican en las redes sociales o a la generación Z, pues luego no es coherente con la experiencia de marca o con la realidad de sus productos, ¿no? También se siguen lanzando muchísimos mensajes publicitarios en forma de contenido y yo creo que esto es frustrante no solo para la generación Z, sino para cualquiera que consume TikTok o Instagram, ve ahí que no es real, ¿no? Que no es auténtico. También sigue habiendo marcas superproducidas. Entonces, cuando quieres conectar con la generación joven, que es fresca, que es espontánea, y llegas con una superproducción que no se adapta a la conversación que está en ese momento, pues es difícil que conectes realmente, ¿no? Creo que al final se resume en, si quieres llegar a la Gen Z, tienes que ser una marca que realmente desde el producto hasta el último punto de contacto haya una coherencia y sea real. Sí, ahí además se nota la disrupción con el tema de TikTok, con el formato, ¿no? De cómo ha evolucionado ese formato, cómo TikTok ha abierto los ojos al resto de medios, ¿no? Y ha evolucionado el vídeo corto, como comentaba Silvia, a los short, ¿no? De YouTube, que llevaba mucho más consolidado para intentar enganchar mejor con la gente joven. Incluso en LinkedIn se ve una tendencia a tiktokizar las producciones, no solamente para la gente joven, ¿no? O sea, y esto son cosas nuevas que ocurren y que hace que tengamos que estar todo el rato viendo las tendencias y cambiando, ¿no? ¿Y tú, Brenda, cómo llegas a esa generación Z? ¿O la gente que te sigue, por ejemplo, a ti es más millennial? Bueno, mi comunidad específica tiende a ser más millennial porque es mi perfil, pero entiendo la generación Z porque trabajo con ellas y también comprendo que las marcas están también intentando llegar a ese tipo de audiencias. La generación Z considero que como ha dicho Silvia, hay que tratarla de una manera diferente. No podemos hacer estrategias como veníamos con las generaciones anteriores, porque es una generación nativa digital que viene con una fuerza y aparte de todo con mucho conocimiento. O sea, es una generación que no trae entero, es una generación que si tú la saturas con publicidad te va a rechazar, le vas a causar un rechazo. Entonces tienes que intentar adaptar tu estrategia a, como decía ella, a que sea auténtico, a que tenga coherencia tu mensaje y hacerla partícipe, a que ella sienta que hace parte también de tu comunidad. Creo que esa es la estrategia. ¿Y esos influencers que tienes, que es generación Z, son muy diferentes a la forma de comunicar que la que puedas tener tú? Sí, claro que sí, o sea, los formatos son completamente diferentes. Por ejemplo, cortos. TikTok es una plataforma que ya la misma plataforma nos está diciendo que todo es súper distinto a Facebook, por ejemplo, que es la que estamos, bueno, yo soy más de Instagram, pero la que veníamos por muchos años trabajando, que era Facebook, TikTok, son completamente distintas. Entonces, ya eso nos muestra cómo la generación ha cambiado. Son videos más cortos, rápidos, orgánicos en tu casa. Da igual si tienes atrás desorden en tu escenografía, fantástico. Que se vea el desorden, pues conectas más porque estás en tu casa. Como lo hacíamos antes, en un plató, que sea todo bonito, maquillado, campañas muy hechas. Eso sigue conectando y las marcas tienen que también continuar eso porque somos una humanidad que no estamos solo generación Z, somos una humanidad amplia y estamos en diferentes generaciones. Unas se van a ir yendo, otras van llegando, pero ahora mismo tenemos un abanico de varias. Entonces la marca tiene que continuar generando campañas para las que ya venía haciendo. Pero para estas nuevas generaciones
tiene que adaptarse a TikTok, tiene que adaptarse a esa chica con el desorden en su habitación, contando el producto y sacándolo de la bolsa con una autenticidad y con una realidad que sea muy orgánica, muy cercana, para que las chicas nuevas conecten con ella. Porque si lo hacemos de la manera tradicional, antigua, que es esta campaña, este perfume, donde sale la artista corriendo por una calle en París, pues lo vas a ver tan lejano que no te va a conectar. Silvia, vosotros que trabajáis esa generación Z y con las marcas, ¿es ahora más difícil que cuando era los millennials? O sea, o las marcas están aceptando que la comunicación en la generación Z es absolutamente diferente y me adapto. ¿Es fácil esa comunicación influencer, generación Z y marca? Bueno, quizá la raíz de la cuestión empieza en el producto. Yo creo que muchas marcas sí conocen ya las claves para conectar con la Gen Z, pues lo que hablábamos, vídeo corto, adaptarte a TikTok, etcétera. Lo que ocurre es que desde el producto, esto no es un cambio simplemente que se quede en la capa de la comunicación, tiene que ser mucho más profundo, ¿no? Tienes que tener un producto que se adapte, que conecte con los valores de la generación Z, una generación que por otra parte se generaliza, ¿no? Dices, quiero ir a la Gen Z, cuando es una generación súper heterogénea con distintos targets dentro de ella, ¿no? Pero como decía, no te puedes quedar en la capa de comunicación, implica el producto, implica tu punto de venta y por supuesto adaptarte a los canales que consumen este público. Entonces, hay algunas marcas que desde el origen tienen el producto muy orientado ya a la Gen Z y que han nacido con ella, y otras más tradicionales, pues lógicamente que están transicionando y que les cuesta un poco más. Y luego veo que los estudios dicen que esa generación Z lo que valora mucho es el tema bienestar, el tema sostenibilidad, valores éticos, compra online, pero luego llega Temu, llega Shein y arrasa. ¿Por qué es eso, Carlos? ¿Cómo...? Bueno, porque es verdad que siempre ha existido, ¿no?, en la comunicación intentar vincular los valores de la marca con la audiencia, ¿no? Es verdad que antes se hacía, como comentaba Brenda, de una manera mucho más unidireccional, ¿no? Yo comunico y tú lo tienes que recibir, ¿no? Ahora esa comunicación es viva, ¿no? Y eso hace también que enriquezca mucho más la comunicación, porque la puedes ir cambiando, porque tienes información, data directamente de tu audiencia para moldearla, para llegar mejor, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la autenticidad que comentaba Silvia, también ha comentado Brenda, de cómo los valores, que el marketing tiene que ser real, ¿no? Que los valores de la marca que transmites para que funcione bien, ¿no? Y por eso las nuevas marcas que salen con valores muy frescos enganchan bien porque son intrínsecos a sus productos, ¿no? En el resto de marcas tienes que conseguir que cuando dices que eres sostenible, ¿no?, que realmente cuando alguien tenga más información de cosas que hace la compañía sea real, ¿no? Ahí es donde está el gran reto de las marcas, ¿no?, de saber engancharlas y bajarlo y que capilarice hacia la compañía, ¿no? Sí, yo añadiría que en el fondo Temu y Shein son el TikTok de las marcas de ropa, o sea, enlazan directamente con una tendencia clarísima que es la del consumo súper rápido de contenidos, de moda. Entonces, para un segmento de la generación Z son absolutamente la referencia, ¿no? Y entronca directamente con todos sus consumos de cualquier tipo. ¿Y tú cómo lo ves, Brenda? Sí, comparto lo que dice Silvia. Shein puede ser una marca que la podríamos asimilar con una red social, y es el fast fashion. Es el compro rápido, pasa la temporada y me compro otras cosas. Entonces también esa inmediatez que es un desafío de la inmediatez y la rapidez con la que va todo. Y luego hay un informe, ahora le voy a preguntar a Carlos, que todo lo que toca se convierte en oro. Creo que habéis hecho un informe en IAB de inversión en medios, y habláis que los influencers el año pasado ganaron, o la inversión en influencers subió un 59%. Eso es, vamos, ¿Los influencers se están haciendo de oro? O sea, Brenda va a ser millonaria. Tócame. Porque lo primero que te pediría es que no se corra el rumor de que todo lo que toco se convierte en oro, porque luego tengo muchos problemas. Pero bueno, no hagáis. Volviendo, no es un consejo de inversión en Carlos,
Brenda no lo necesitaba, que ya es de oro. Pero bueno, no, el martes presentamos, ¿no? IABSP presentó el estudio de inversión de medios digitales, ¿no? Que es el referente en el mercado, donde la categoría que más crecía, ¿no? Bueno, primero destaca que sigue siendo una industria muy sana, ¿no? Que ayer, por ejemplo, InfoAdex, ¿no? Publicó los datos del mercado publicitario en general en España, que en 2024 creció un 3,8%. Sin embargo, los medios digitales crecen un 12,2%, ¿no? Y ya representan el 64% de la inversión global, ¿no? Significa que sigue creciendo por encima digital, y tiene que ver con las nuevas plataformas que salen, nuevas formas de comunicación, con lo cual el foco claramente pues tiene que ser, ahí tienes una parte muy importante de la comunicación, ¿no? ¿Qué ha pasado en las tendencias y en las líneas de negocios que más han crecido? Pues la que más ha crecido es influencers, ¿no? Cuando llevaba años creciendo, pues ha vuelto a crecer por encima del año anterior, ¿no? Eso significa que todavía, obviamente, la categoría no es madura, y no es madura precisamente por lo que contaba Brenda, porque ahora aparece una nueva categoría de influencers. Antes estaban los youtubers solos, ahora aparecen los nuevos, los tiktokers enfocados a generación Z. Es una categoría que está viva, ¿no? Y que va a seguir viva, pues como está viva todos los medios nuevos que surgen, ¿no? Y eso implica que las marcas siguen invirtiendo ahí. Yo creo que claramente está profesionando muchísimo más, ¿no? Que eso Brenda también nos puede contar, nosotros que empezamos con las agencias de representación en su momento, y es un mercado que va a seguir creciendo y muy interesante para las marcas. Fenomenal. Además, creo que vosotros hicisteis el primer influencer en inteligencia artificial, ¿no? Alba. Sí, Alba, Silvia, un poco Alba Renay, nuestra querida Alba Renay. Sí, por lo menos yo creo que ha sido una de las primeras y la referencia en España, ¿no? Es un proyecto que empezamos hace más de 2 años. Nosotros llevamos muchos años trabajando con influencers y veíamos una oportunidad y sobre todo un territorio de exploración, ¿no? De aplicar la IA generativa a algo muy concreto como es generar y entrenar un influencer virtual con inteligencia artificial. Lanzamos en otoño del 23 Alba Renay, que es una influencer dirigida a la generación Z, ha sido entrenada con todos los hábitos de consumo, valores de esa generación y además lo hemos hecho yo creo que también con un aspecto muy innovador que es con un componente ético muy importante. Alba está entrenada para fomentar los hábitos positivos de consumo y tiene un código ético en forma de prompts metido en su ser, ¿no? Pues digamos. Ahora te voy a preguntar más, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para el boletín informativo y volvemos enseguida. Pues llegan las 11 de la mañana y a esta hora la actualidad geopolítica de la mañana nos hace mirar a Rusia, donde acaba de hablar el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y acaba de señalar cómo preocupa desde Rusia los posibles planes del despliegue de tropas europeas en Ucrania. Aunque aún hay pocos detalles sobre lo que podría ser un acuerdo en Ucrania, el Kremlin, según Dmitry Peskov, ve desacuerdos entre Kiev y la nueva administración de Washington. Declaraciones que llegan después de que Donald Trump haya llamado y descalificado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como un dictador sin elecciones. Un escenario en el que, con todo, Rusia considera que los informes, sobre todo de los planes europeos de un posible despliegue de tropas en Ucrania, despiertan la gran preocupación. Y así está de acuerdo, y lo constata esta mañana Peskov, con la nueva administración estadounidense, la de Donald Trump, en que la solución en Ucrania debe hacerse preferiblemente por medios pacíficos. Dice además que el régimen de Kiev, como descalifica al gobierno de Zelensky, hace declaraciones inaceptables sobre los jefes de otros estados en referencia a la acusación que Donald Trump ha hecho de dictador a Zelensky. Al mismo tiempo, concluye, dice, los informes de los distintos medios de comunicación sobre un posible despliegue planeado por la Unión Europea de sus tropas en Ucrania son a veces contradictorios, pero que el Kremlin va a seguir de cerca esta cuestión que, sin lugar a dudas, es la que más preocupa a esta hora. Y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, primero lo hacía en una publicación en su red social, en Truth Social, y luego lo hacía en un discurso anoche,
llamando y descalificando al presidente ucraniano Zelensky como un dictador sin elecciones, ahondando y profundizando en la disputa entre Estados Unidos y Ucrania y señalando y advirtiendo a Zelensky que debería actuar con rapidez para asegurar la paz o que no le quedaría ningún país. Vamos a escuchar a Trump. A dictator without elections, Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. In the meantime, we're successfully negotiating an end to the war. Y mientras tanto continúan las reacciones internacionales a lo que ha sido ese discurso de Donald Trump. Contundente y firme ha sido China al señalar que su posición no cambia en nada con respecto a Ucrania y que el discurso sigue siendo coherente y claro pese a las críticas de Trump a Zelensky. Vamos a escuchar al portavoz del Ministerio de Exteriores, Wang. 中方关于乌克兰危机问题的立场是一贯的、明确的。 Declaraciones que llegan de un lado y otro del mundo en un escenario en el que, sin lugar a dudas, y después de esa jornada de segunda cumbre de emergencia en París, en la jornada de ayer, el asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Mike Waltz, ha anunciado que Macron, el presidente francés, y el primer ministro británico, Keir Starmer, están invitados a la Casa Blanca a principios de la próxima semana para hablar de la guerra en Ucrania. La administración Trump convoca, por tanto, a los europeos, algunos de los líderes europeos que han denunciado como no puede haber una búsqueda al fin de la guerra en Ucrania sin contar con Europa, pero en la que no se ha ampliado la invitación a Zelensky. Un presidente ucraniano que en las últimas horas denunciaba cómo Trump está rodeado de desinformación y que lo que no va a hacer es vender a Ucrania. Vamos a escuchar a Zelensky. Захищаю Україну. Я не можу продавати нашу державу. Ось і все. Я сказав, давай, окей, давайте, щоб був якийсь позитив. Ви напишете якісь гарантії. Con todo esto termina este repaso informativo. Continuamos con la mejor programación aquí en Negocios Televisión. Y continuamos aquí en Tech Talk by Skiller Academy, en Negocios Televisión. Estamos hablando de esa generación Z, los influencers, la llegada de la inteligencia artificial a los influencers y si los influencers van a acabarse ahora que llega la inteligencia artificial. Silvia, estábamos hablando de esa IA que estáis usando en un influencer que se llama Alba. ¿Cómo lo han visto las marcas? ¿Está funcionando? La verdad es que sí. Es un proyecto, como he dicho, que lanzamos hace 1 año y medio. Nosotros en Via Lion pensamos que es una apuesta totalmente complementaria a los influencers humanos, por llamarlos de alguna manera, pero es verdad que llevamos más de 1 año trabajando con marcas. En concreto, Alba ha sido imagen este verano de una cadena hotelera y, entre comillas, ha viajado por todo el mundo visitando sus hoteles. Y la semana pasada también se anunció que es la nueva embajadora del nuevo modelo eléctrico de una marca de automoción. Con lo cual estamos muy contentos, creemos que es una apuesta innovadora, conecta mucho con marcas que están buscando engancharse con la innovación. Y bueno, un influencer virtual generado y entrenado por IA tiene sus ventajas, pero siempre es algo también complementario. ¿Qué ventajas puede tener? Entiendo que sobre todo crear contenido mucho más rápido, ¿no? Mucho más eficiente. Bueno, está el tema de la disponibilidad, es decir, rompe las barreras físicas que puede tener la colaboración con influencers humanos. Al final suena mal, pero está disponible 24/7. Luego tienes un tema de control del mensaje, ¿no? Al final es un personaje de ficción. No, aquí nadie intenta decir que es el equivalente a una persona, es un personaje de ficción y como marca o como creadores también pues controlas totalmente el mensaje que da. Entonces tiene también desde un punto de vista creativo para muchas marcas abre un potencial de creación que a lo mejor de otra manera lo tienes muy limitado, ¿no? Entonces expande la creatividad. ¿Y qué desventajas puede tener
que me estabas contando, y a lo mejor hay alguna desventaja. Bueno, más que desventajas, es distinto, es complementario, y luego es verdad que a día de hoy la generación de vídeo o de producto audiovisual a través de IA generativa todavía está limitado. Yo creo que en los próximos meses muchas de las tecnologías que ahora mismo están en beta en Estados Unidos y que aquí no están disponibles llegarán, pero a día de hoy todavía es un reto generar vídeo estrictamente con IA generativa y necesita recurrir a técnicas mixtas, ¿no? Carlos, Brenda, ¿cómo veis vosotros las ventajas? Carlos, ahora tenemos el dilema de si se hará de oro Brenda, porque ha subido la inversión, o si va a llegar la IA y va a hacer la competencia. Yo no tengo ninguna duda de que se van a hacer las dos de oro, ¿no? Eso esperemos, que ese es el objetivo. Pero bueno, yo estoy muy alineado, obviamente, con lo que comenta Silvia. Yo creo que tiene interés que Brenda también nos dé su punto de vista, ¿no? De cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo lo ves, Brenda? Yo veo que definitivamente la inteligencia artificial es una herramienta que llegó y no se va a ir. Al contrario, viene a más y es, como decía Silvia, un complemento. Sin embargo, estamos en un punto en la humanidad que buscamos humanidad. El ser humano quiere ver a humanos. Sí es verdad que también queremos ir con la inteligencia artificial y descubriéndola, porque es una herramienta nueva que todos la estamos descubriendo, pero seguimos en esa humanidad. Estamos en un punto en que people sell people, o sea, las personas venden a personas. Entonces, seguimos ahí. Hay que complementarla y vamos en ese camino. A futuro no lo sé. Me parece que la IA puede tener ventaja. Vamos a descubrirlo. Tú no eres IA, ¿no? Porque cuando me han dicho, vienen los de Via Lions y tienen una influencer que es IA, tú no eres IA, ¿no? De momento no, pero la uso. Uso la IA, me gusta. Parece muy... O sea, sí. Súper. Muy bien hecha, muy humana. Me parece muy humana. Muy bien hecha, si sí. me decís que es una IA, no me lo creo. Hay una teoría que os quería comentar, siempre me gusta traerme teorías, de hecho la comentaba uno de nuestros profesores, que es Alexander, hablaba de la teoría del Internet muerto y habla de que hay un 40% del contenido que hay en la parte texto, sobre todo en Google, que está creado por bots y que no se ve. ¿Creéis que poco a poco va a haber más contenido creado por IA? Con lo cual eso va a ir a las redes sociales y va a haber mucho contenido en redes sociales y que realmente yo creo que Google ya empieza a decir él mismo que está haciendo un pequeño debate y poder identificarlo. O sea, esto vale, es un contenido humano, esto vale, es un contenido de IA. Vamos a tener ese problema más grande de ese contenido que se crea en Google solo para estar en Google, Carlos. Sin ninguna duda va a haber muchísimo más contenido y la IA se utiliza ya, ¿no? Y se va a utilizar para generar y ganar escalabilidad en todo lo que es generación de contenido. A partir de ahí, yo soy un creyente de que el contenido cada vez más es audiovisual, ¿no? Es decir, que al final, que comentaba Silvia también ahora mismo un poco las barreras que tiene la IA, que mañana no serán barreras, pero al final el contenido se ha convertido, cuando hablamos de un TikTok, etcétera, hablamos todo el rato de vídeo, ¿no? En el tema de noticias, sin ninguna duda sí. Yo creo que ahí hay un problema más de fondo, tener controlada la desinformación, ¿no? Y que independientemente de que sea con IA o sea un periodista, que el contenido, y para eso están por encima de ellos las marcas, sea cierto, coherente y que no se utilice para la desinformación, ¿no? Yo creo que el problema está por detrás. Al final la IA es tecnología, nos va a ayudar a hacer noticias más rápidas, a crear mejores spots, a mejorar todo, ¿no? Brenda misma nos está contando que ella también lo utiliza, ¿no? Hay un concepto que es el de enshittification de Internet. ¿Cómo? Enshittification, o sea, el literal enmierdamiento de Internet, que tiene que ver con, no lo tenía, con eso esto, lo voy a apuntar. y que es muy real. Cada vez hay más contenido y la IA va a generar un montón de contenido y hay un reto que yo creo que todos los agentes del mercado lo tenemos que afrontar, que es empezar a distinguir ¿cómo es? El heno de la paja. El heno de la paja, ¿no? El heno de la paja, porque va a haber un problema real de una cantidad de contenido generado por IA, en muchos casos que va a ser un enmierdamiento de la red. Aunque la lógica te dice, ¿no?, que lo que comentábamos antes, cómo captamos la atención, ¿no? Pues en las noticias es igual, ¿no? Al final la veracidad, la coherencia, que están en los principales medios, ¿no? Y también
en los influencers también, en cómo comunican, al final es quien va a ganar. Puede haber mucha información, pero en Google hay un orden, ¿no? Por poner como ejemplo Google, ¿no? De hecho, uno de los retos que creo que tiene todo el mundo, ya seas creador de contenido o marca, tienes que atraer la atención. Atraer la atención se está volviendo cada día más difícil. ¿Cómo haces tú, Brenda, para que la gente atraiga la atención? Imagino que no haces como los influencers que veo en India, que cogen una campaña. ¿Cómo atraes Todavía no he usado esa estrategia. La atención de toda esa gente que te ve? Es un reto, es un desafío, solamente tenemos 3 segundos. Ahora la generación Z... ¿Cómo atraes a alguien en 3 segundos? El enganche, una estrategia muy importante puede ser, por ejemplo, esos primeros 3 segundos, si pones texto, qué es lo que vas a dar, qué es lo que vas a decir y qué contenido de valor vas a aportar. Creo que esa puede ser una clave que resaltaría, contenido de valor. ¿Qué estás aportando? Si es un contenido de valor, pues seguramente la persona va a querer seguir viendo más. Si no, pues va a bajar y va a ver otra cosa. Luego, otra cosa que yo empiezo a hablar siempre desde la academia es la diferencia entre influencers y key opinion leader. Creo que las marcas están empezando a decir, oye, más que un influencer estoy buscando un key opinion leader, que puede ser alguien que, como José Elías, que dices, oye, es un empresario, tiene una experiencia detrás y lo que te está comentando tiene una base. No es alguien que se ha hecho famoso, por ejemplo, como Yados, que se ha hecho famoso y la gente lo sigue porque es un influencer. No sé si Silvia o Carlos, ¿veis ese interés en las marcas en buscar más esos líderes de opinión clave más que en un influencer famoso? Yo creo que son complementarios, ¿no? Para mí es lo mismo que es una celebrity y que es un influencer, ¿no? Ya hay una convergencia clara, ¿no? Un influencer puede ser key opinion leader, ¿no? de una temática concreta, ¿no? Por ejemplo, a Brenda le podríamos preguntar que nos diera una charla sobre pues, cómo han evolucionado las redes sociales, cómo llegas a la audiencia, cómo son los nuevos perfiles de influencers, ¿no? Para llegar a la generación Z. Yo entiendo lo que comentas, pero al final los key opinion leaders, para mí hay una convergencia. Los celebrities eran celebrities, ahora están todos en redes sociales y también tienen grandes audiencias, ¿no? El influencer, sin embargo, nace, la diferencia es dónde nace, ¿no? Y el key opinion leader tiene una formación, pero también normalmente pues al final termina en LinkedIn, termina buscando esa audiencia. O sea, son dos mundos que convergen, ¿no? Sí, pero yo, por ejemplo, veo que Silvia es una key opinion leader. Ella en la BCMA, por supuesto, en la parte de contenido es un referente. O sea, cualquiera que quiere saber de contenido la ve como un key opinion leader. En tu caso, como sabemos que todo lo que tocas es oro, aparte de eso, dentro de la IAB, en el ecosistema digital, o sea, eres un referente. Y en el caso de Brenda, igual. Ella en la parte de comunicación, marketing, además es periodista, en esa parte son key opinion leader, que para mí es muy diferente que a alguien que simplemente ha conseguido un montón de seguidores, que vale, tiene un montón de seguidores, pero yo creo que el foco a partir de ahora va a ir más en, oye, si Silvia dice que la tendencia en contenido va a ir por aquí, o sea, yo me lo creo. Y si hay alguien que tiene 50.000 seguidores y no sé dónde ha aparecido y me dice que va a ir por ahí, pues a lo mejor lo pongo en cuarentena, ¿no? En cuarentena. No voy a entrar en polémicas con Milei, pero por ejemplo, cuando él por error o por no sé qué comenta que hay una moneda, él no es un key opinion leader en blockchain. O sea, él es un político que ha dicho algo que luego lo borró rápido y ha pedido disculpas, pero claro, o sea, es un influencer, o sea, lo que ha dicho va con una influencia. Yo creo que poco a poco la gente lo que va a buscar es, o sea, que la información que tenemos me lo da alguien que realmente conoce del tema, ¿no, Carlos? Sí, estoy totalmente. Yo creo que no he explicado bien, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Lo que me refería más, que parece que a veces cuando llamamos influencer a alguien ya es alguien que no está formado en determinados sectores o en determinados conocimientos, ¿no? Y lo que quiero decir es que una persona que es influencer también puede pues, tener la carrera de publicidad, saber mucho sobre medios publicitarios. En el caso de Brenda es periodista también, ¿no? Lo que quiero decir es que por ser influencer no significa que no pueda ser un key opinion leader, ¿no? Y depende estoy de acuerdo que una referente es Silvia, eso es totalmente, por supuesto. Depende de lo que busque la marca, a la audiencia a la que pretende llegar y qué tipo de mensaje, incluso también a veces el canal, ¿no? Y yo creo, te hago la pregunta un poco al revés, ¿qué ocurre cuando la marca lo que busca es entretener?
A lo mejor hay un Key Opinion Leader, no te funciona también como un influencer de un entretenimiento. Key Opinion Leader ¿no? para entretenimiento no. Claro. O sea, lo que vas a buscar es un entretenimiento. Sí, entonces depende del objetivo, pero es verdad que a lo mejor hace unos años o incluso hace 2 años las marcas no buscaban Key Opinion Leaders y ahora muchas marcas sí empiezan a buscarlo, pero eso no quiere decir que dejen de buscar influencers para otro tipo de campañas, otro tipo de audiencia. Y de hecho es que yo sigo pensando, y de hecho en la academia no paramos de reforzarlo, es que usar la inteligencia artificial para un creador de contenido es una pieza clave. Porque el otro día hicimos un programa con una cámara térmica 360 y se usó inteligencia artificial luego para hacer el doblaje en inglés, para que una comunidad que lo pedía ver en inglés lo pudiera hacer. Lo podíamos haber hecho en coreano, con lo cual hubiera aparecido yo hablando en coreano, hubiera sido súper divertido, ahí sí que hubiéramos sonreído bien, pero me hubiera ayudado mucho el poder amplificar mi mensaje no solo en un idioma, sino utilizar pues la inteligencia artificial para crear un montón de versiones de ese contenido mucho más útil. ¿Tú usas inteligencia artificial? Absolutamente. La inteligencia artificial es una herramienta que me permite ser más eficiente y puedo entonces ese tiempo que me ahorro utilizar en otras cosas, en ser más creativa, en pensar en estrategias para mi vida, en expandirme en otros aspectos. Entonces, sí es una herramienta que uso y quiero seguirme formando en Skillers, aprender. Es alumna nuestra. Nosotros cuando a mí me dijeron, tenemos una alumna que es influencer, dije, fenomenal. Además me dijeron, ¿quiere ir a ver cómo grabáis? Y le dije, fenomenal, que venga y le ponemos un micro. Y aquí está. Así es, y creo que es algo que todo el mundo tiene que empezar ya a investigar, a indagar, a aprender, porque viene con muchísima rapidez. A veces creemos, es que de pronto mis hijos van a vivir en un mundo con inteligencia artificial. No, tú vas a vivir en un mundo con inteligencia artificial y va a ser más pronto que tarde. Entonces, aprovecha y intenta dar un paso adelante, porque es que es inminente, o sea, va a suceder, te guste o no. Entonces, si vas un poquito adelantado y puedes investigar un poco, esa es mi recomendación. Y yo quería poner ahora un poco de foco en lo que viene, porque creo que en Via Lion ya tenéis conectada esa generación Z, pero ahora viene la siguiente. Mi hijo tiene 9 años, está buscando cosas, me dice, ponme ChatGPT, y me pone, o sea, y que le voy a preguntar sobre esto que estoy haciendo, que quiero craftear una cosa para Minecraft. Ostras, esta gente ya está, o sea, 9 años ya está. Me dice, tengo que hacer un trabajo con el resto de alumnos que él tiene, y me dice, estamos usando Canva. Digo, pero el Canva que conozco yo. Me dice, sí, ese Canva, el que conoces tú. Y entré y es verdad, está haciendo cosas y veo el nombre de otro amigo suyo haciendo cosas en el Canva, y es una generación que para mí va a ser, o sea, si la generación Z para las marcas hay que investigarlo, la que viene es más. De hecho, me dijo papá a su madre, papá acabará en la Antártida. Digo, acabaré en la Antártida, pero ¿por qué? Dice, papá, es que todos los youtubers se van a la Antártida y te he visto en YouTube. Digo, no, papá no se va a la Antártida, tranquilo, hijo. Y en el caso de que los youtubers se vayan a la Antártida, que lo dudo, cambiaremos de empleo. ¿Cómo en Via Lion estáis trabajando ya para el futuro? O sea, ya tenéis controlada la generación Z, que viene. ¿Qué estáis haciendo en Via Lion para esas nuevas generaciones? ¿O cuál es un poco tu visión hacia dónde va? Bueno, lo primero, tu hijo claramente ha salido a ti, hay que decirlo, ¿no? Es un peligro. El otro, es que mi hijo no, es hiperactivo, o sea, como yo. Es a veces un poco difícil. De hecho, siempre, o sea, es una sonrisa con él total. También alguna vez lo comentaba, me dice, papá, he pisado el pie a un niño. Digo, ostras, no pasa nada, hijo. Los accidentes pasan. Hoy ha venido en silla de ruedas. Digo, ostras, déjame hablar con tu, que quiero informarme un poco más de lo que ha pasado. ¿Cómo trabajáis esa, o hacia dónde va todo esto? A ver, ahí es verdad que la generación que hoy tiene 10 años, nuestros hijos, es un nuevo paso más en la digitalización de la humanidad, ¿no? Yo creo que la generación Z nació comunicándose a través de las redes sociales y Internet, pero la generación que viene detrás nace haciendo todo, o casi todo en el mundo digital, ¿no? Ya no solo comunicar, crear, jugar, tener un sentimiento de pertenencia, de tener una identidad
ya en el mundo digital, un yo, ¿no? Virtual que está ahí. Yo creo que ese es como el siguiente paso que vemos, o quizá lo más distintivo de los niños que están empezando ahora a crecer, ¿no? Pero también creo y espero, no sé si es más esperanza que visión, que también, como antes decía Brenda, hay una corriente, ¿no? de humanidad, de oye, no, está fenomenal el mundo virtual, todos los que estamos aquí somos creyentes y apasionados de la tecnología, pero somos seres humanos también, y esperemos que ese sello de identidad, de autenticidad, pues no se pierda. Carlos, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Dónde va el futuro? Tú que tienes esa visión en Via Lion, emprendedor de éxito, además en IAB que ves ahí muchísimos proyectos, ¿hacia dónde vas a enfocar todo? Pues bueno, nosotros dentro del ADN de Via Lion tenemos la innovación, ¿no? Y la innovación significa para nosotros adelantarnos a las tendencias, ¿no? Y lo hemos hecho pues con Alba Renay como influencer virtual, y estamos continuamente, lo hicimos cuando vino TikTok, forma parte del ADN, ¿no? Y creemos que ese ADN lo tienen que tener también las marcas, ¿no? La innovación, no digo que se convierta en un commodity, ¿no? Pero la innovación cada vez tiene un pico más pequeño temporal de relevancia, ¿no? Las marcas, la primera que innova es la primera que innova, ¿no? Pero enseguida, gracias al avance de la tecnología, el resto de marcas se unen, ¿no? a ese movimiento, ¿no? Con lo cual nosotros ahora estamos pues con ese foco en innovación, viendo también cómo evolucionamos. Para nosotros hay como dos, por hacer un poco tangible al mundo publicitario, como dos grandes vertientes, ¿no? Por un lado, el branded content, ¿no? que va, cómo consiguen las marcas a través de estrategias de contenido enganchar con la audiencia, ¿no? Donde forma una parte muy importante la influencia, ¿no? Cómo evoluciona hacia el brand entertainment, ¿no? Que es ahora el nuevo movimiento de cómo eso lo evolucionas para conseguir enganchar a través del entretenimiento, que es el core de la parte de influencia, por ejemplo. Y luego la parte más publicitaria, pues está pues la planificación audiovisual, ¿no? Y el Connected TV, que es claramente la nueva línea, que ya es la segunda de las categorías publicitarias que ha subido más, después de influencia este año, con un 50%, y que hay ahora mismo ahí hay un panorama súper atractivo y muy bonito que no nos podemos perder, con las grandes televisiones lanzando sus nuevos proyectos audiovisuales, con Netflix, que también vende publicidad, Max, que también vende publicidad, Prime, que también vende ahora Prime Time, Prime TV, que vende también publicidad, con Disney Plus también. Hay un ecosistema audiovisual súper bonito y donde está enfocado todos los agentes del mercado, los anunciantes, las agencias, los terceros. O sea, esos son claramente pues, más hacia contenido y hacia publicidad convencional, hacia donde va el 2025, ¿no? Brenda, esas influencers que están en la generación Z ahora, ¿qué les recomendarías hacer para tener éxito? Bueno, mi recomendación es hacer un contenido de valor, un contenido que impacte a tu audiencia, un contenido que deje un mensaje, un contenido que no solamente sea, si tu interés es divertir, pues fantástico, divierte, pero sé clara, sé auténtica y ten una coherencia con quién eres tú. Pues básicamente hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy de Tech Talk by Skiller Academy. Esas influencers que quieran crecer, que escuchen mucho lo que dice Brenda, a nivel de contenido todo lo que va viendo Silvia, que hablen con Carlos, que es el factor para tener éxito, y nos vemos la semana que viene aquí en Tech Talk by Skiller Academy en Negocios Televisión.